¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, ¿qué les parece el día de hoy? Si, bueno, pues seguimos con Apocalipsis. Vamos a ver el capítulo 3, pero vamos a dividirlo en dos partes igual. Vamos a ver el capítulo 3 parte uno, digamos, ¿sí? Y, pues, ¿qué les parece si vemos un poquito, repasamos un poquito, ¿no? Lo que eran las iglesias, ¿sí? Vemos que Éfeso, perdón, era apostólica, porque eran de los apóstoles, por eso es apostólica, ¿sí? Esmirna, pues era perseguida, eh, Pérgamo indulgente, Tiatira pagana, Sardis muerta, Filadelfia restaurada y la Odisea apóstata y tibia, ¿sí? Ahí podemos ver más o menos, es una de las posiciones a las cuales, acuérdense que habíamos ya hablado de ciertas posiciones acerca de las iglesias y vamos a ver la otra posición que existe, ¿sí? Acerca de esto. Déjenme quitar para que podamos ver lo que es bien esta. Ok, ahí estamos, ¿no? Éfeso sería apostólica del 35 hasta el 100, se llaman apóstoles y no lo son. Esmirna, perseguida del 100 al 300 sin reprensión. Acuérdense que no le da ningún tipo de, de reprensión, o sea, no los dice, pero yo sé que tú haces esto y tú haces lo otro, no, nada de eso, ¿no? Al contrario, ensalza. Pérgamo, eh, mezclada 300 al 600. Es una mezcla de ideologías. Tiatira, la confrontada, es del 600 al 1500 y ahí en ese periodo surge el Islam, o sea, los musulmanes. Así es. Sardis, reformada en el 1500 al 1700, mezcla y depuración. Filadelfia, em, empoderada del 1700 a 1900, sin reprensión, o sea, es la otra parte en la que no se le reclama nada a esa iglesia, ¿no? Ese periodo. La Odisea, acomodada en el 1900 hasta el rapto. Se llaman apóstoles y no lo son. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahí vemos las dos diferentes posiciones, una que habla acerca de la iglesia en ese momento en el que estaban, tal cual, y la otra posición que es a través del periodo de la iglesia hasta hoy, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos al capítulo uno? ¿Sí? Ahí, vamos, déjenme sacar mis apuntes, por favor. ¿Sí? Y bueno, vemos que escribe el ángel de la iglesia en Sardis, ahí seguimos con eso, ¿sí? Al mismo tiempo que Jesús habló estas palabras a Juan, la antigua ciudad de Sardis ya había visto sus mejores días realmente, y comenzaba a declinar. Pero aún era una ciudad bastante rica y debido a que estaba situada en una intersección muy especial de varios caminos y rutas comerciales importantes, la verdad. Entonces, la conexión entre Sardis y el dinero, dinero muy fácil de conseguir en esa época, en ese lugar, era bien conocida por el mundo antiguo, ¿no? Y entonces es de interés hacer notar que la primera moneda acuñada en Asia Menor fue acuñada precisamente en Sardis en los días de Creso. Estas monedas creadas de... Creso era el gobernador de esa zona. Estas monedas creadas de una forma burda fueron el inicio del dinero en el sentido moderno de este término, ¿no? O sea, das las monedas y te dan una mercancía. Sardis era el lugar donde nació el dinero moderno. Esto es tomado de Barclay
es un teólogo, estudioso precisamente de las escrituras. A ver, ahí estamos. También era una ciudad bien conocida por su facilidad, o más bien por su fácil vida, ¿no? Y lujos. Su forma de vida era muy, muy fácil. Para qué decirles entrar en otros conceptos, ¿no? O sea, eran muy libertinos, la verdad. Tenía una reputación bien merecida por su apatía e inmoralidad, ¿no? En Sardes había una gran eh, un templo a Cibeles, un gran templo a Cibeles, que era la diosa madre, ¿no? Entonces recordemos que todos los lugares donde hay ese tipo de adoración siempre había mucho paganismo, mucha idolatría, la vida muy fácil, prostitución, todo, ¿sí? Pero bueno, así era en ese entonces, ese lugar, y el que tenía, ahí habla, ¿no? De que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Jesús tiene la plenitud del Espíritu Santo, a eso se refiere estos 7 espíritus, ¿no? De Dios. Eh, y también tiene el Espíritu Santo en plenitud para darlo a la iglesia. Jesús también tiene la plenitud de la iglesia en su mano. Sabemos que las 7 estrellas representan a las iglesias por, por lo que Jesucristo dijo en Apocalipsis 1:20, ¿se acuerdan? Que nos habla, las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿sí? Cuando Jesús habla de los ángeles de las 7 iglesias, a través de las cartas, habla no a un individuo, sino a toda la iglesia, ¿no? A toda la congregación, perdón, ¿sí? Perdón, eh, no solo a un individuo, ¿no? De manera que Jesús le habla a cada iglesia y también le habla a esta iglesia de Sardis, lo que eh, en una iglesia es, lo que una iglesia hace, nunca está oculto para Jesús. Por eso les va diciendo, ¿no? Oye, es que yo sé que tienes esto, pero te falta esto y has dejado esto y has dejado lo otro, ¿no? Entonces, es lo que vemos que Jesús, como Dios, puede ver todo, 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 ¿sí? La expresión y estás muerto, pues muestra una reputación que no es garantía de un verdadero carácter espiritual. Al contrario, ¿no? A pesar de su buena apariencia, Jesús los miró por lo que en realidad eran una iglesia muerta. Entonces, por ello Jesús les pide a la iglesia precisamente de Sardis, de la que estamos hablando, les dice que estén vigilantes, necesitan examinar y proteger, ¿sí? Fortalecer lo que tienen, o sea, examinar y fortalecerse en las escrituras, leer la palabra de Dios, es, que prediquen buena palabra, o sea, la teología que sea buena, que no sea mentira, no esté, que no sea falsa, una falsa doctrina, sino al contrario, ¿no? Que necesitan tener una buena doctrina para que no se desvíen hacia el mal. Jesús afirma las otras cosas que están para morir. Podemos deducir que la condición espiritual de la iglesia de Sardis pues era mala, pero no estaba sin esperanza, ¿no? Espiritualmente había cosas que aún podían ser fortalecidas o salvadas, digámoslo así. Jesús no se había rendido y no era tarde, ¿no? Que están para morir, o sea, ya estaban, o se espabilan o van a morir de plano, ¿no? Pero no era demasiado tarde. Cristo les hace ver que sus obras no eran dignas ante Dios y pues esas obras no venían del corazón, sino que lo que ellos debían de hacer era acordarse cómo habían recibido y oído la palabra de Dios. Deben de guardar esas cosas, deben de arrepentirse y restaurar la autoridad del Evangelio
y la doctrina apostólica sobre sus vidas. O sea, lo que les habían enseñado debían de retomarlo y vivirlo, pero no solo mentalmente, sino de corazón. ¿Sí? ¿Cómo vendrá a Jesús sobre ellos? El, bueno, él podría venir sobre ellos en sentido de traer un juicio inminente, o podría venir sobre ellos en el sentido de venir por la iglesia en el rapto, 1 Tesalonicenses 4, 16 o 17, usado en cualquier sentido, muestra que su venida puede ser repentina y sin anunciarse. Así que ellos debían de velar, o sea, estar atentos, estar esperando a cualquier cosa que pudiera estar sucediendo, porque podía pasar muchas cosas. Y en ese momento, si no se arrepentían, si no regresaban, podían ser destruidos. O sea, desaparecer la iglesia totalmente, ¿no? Eh, pero vemos que en Sardis había un remanente fiel. Recuerden que Dios siempre es un Dios de remanente. Siempre ha tenido remanentes en todos lados, incluso ahora tiene remanentes. ¿Sí? Y esperamos que todos formemos parte de él, ¿no? Es notable que porque la ciudad tiene una reputación considerable de inmoralidad, ¿no? Acuérdense de lo mismo del templo, ¿no? En una ciudad de tan malvada, algunos entre los cristianos no se habían manchado al no unirse a ese pecado, ¿no? O sea, no habían caído precisamente en ese pecado. Recuerden que en aquella época existía mucho la prostitución en los santuarios, en los templos, ¿no? Eran prostitutas que eran sacerdotisas, pero realizaban al final todo digamos el sacrificio, o sea, lo que se sacrificaba a la diosa, todo lo que se le entregaba, y al final había una bacanal, ¿no? Por eso les encantaba a todos los de ahí poder ir a esas reuniones, ¿no? ¿Por qué? Porque terminaban en prostitución, ¿no? Todos contra todos ahí. Perdón. Ellos necesitaban recibir y andar en la pureza, en las vestiduras blancas que habla Jesús, ¿no? El blanco también era un color de triunfo para los romanos, así que las vestiduras blancas hablaban del triunfo del creyente en Jesús. Los cristianos en Sardis que olvidaran su compromiso pecaminoso en su ciudad serían recompensados con un caminar más cercano. Había más intimidad con Jesús, ¿no? Esta recompensa pues es finalmente una mejor motivación que el temor al castigo o a la ruina por nuestros pecados, ¿no? O sea, vamos a ver si ya ahorita para explicarles algunas cositas. Jesús identifica al vencedor con aquellas pocas personas que no han manchado precisamente sus vestiduras, ¿no? Y vemos cómo estos vencedores que usaban precisamente estas vestiduras blancas, ¿no? Recibidas por Jesús. O sea, era como entregarles una como recompensa, ¿no? De triunfo, ¿sí? Cristo resucitado estaba diciendo que si deseamos permanecer en el libro, ¿sí? Acuérdense, el libro de la vida, en el libro en el cual tenemos escrito nuestro nombre si creemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Debemos de mantener la llama de nuestra fe viva. Vemos nuevamente que les dice hasta al final que el que tenga oídos oiga, escuchar y hacer. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos dicho? Hacer lo que el Señor les pide. O sea, no oír en vano, no. Es escuchar y hacer lo que Él les está pidiendo, ¿no? La ciudad de Sardis era rica y sabía cómo vivir cómodamente, pero todos los volvía indiferentes y corruptos. Eso mismo, ¿no? O sea, esa misma facilidad de vida, ¿no? Sardis también nos enseña que debemos de estar revelando
velando nuestros puntos, ¿sí? Ver que estemos bien, ¿sí? Que nunca hagamos ah, lo que no está permitido, no, más bien lo que no le gusta a Dios. Eso es lo que no debemos de hacer, ¿no? Sabemos que todos nos es lícito, pero no todos nos hacen bien, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas cosas están en contra de lo que Dios proclama, de lo que Dios predica, de lo que Dios nos enseña. Y eso hace que caigamos precisamente en pecado, ¿no? En alejarnos de Dios. Eso es lo que hace, ¿no? Bueno, vamos con la de Filadelfia. Perdón. Filadelfia en el nombre significa amor fraternal. Era la más joven de las 7 ciudades y fue originalmente fundada como un supuesto por un supuesto misionero para el helenismo, ¿sí? La cultura de la antigua Grecia. O sea, era como entrar en Asia Menor y fundar una misión pero griega, ¿no? Y entonces de ahí se toma para poder pues llegan los cristianos, crean bueno, llega Pablo y hacen una iglesia y de ahí se le toma lo que es la misión, ¿no? Filadelfia también era conocida por aquí está, ya. Era conocida por sus hermosos edificios, ¿no? Era llamada una pequeña Atenas y por sus terremotos frecuentes también, debido a lo cual se requiere hacer evaluaciones continuas, ¿no? Era muy normal que a cada rato estuvieran checando edificios y todo, pues debido a los temblores tan seguidos que existían. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre, ¿no? Así es, esto es lo que nos muestra Jesús. Esta cita pues está en Isaías 22 del 20 al 23, ¿sí? Y Jesús expresa pues el poder y la autoridad, ¿no? Especialmente para admitir o excluir. Aquí está. Cristo hace referencia a que la iglesia, a pesar de que tiene poca fuerza, la iglesia de Filadelfia también era una iglesia fiel a Jesús y a su palabra. La idea detrás de no has negado mi nombre no es solamente lo que expresaban su alianza con Jesús, sino que vivían tal manera que eran fieles al nombre y al carácter de Jesús. Ahora bien, al parecer, los judíos de la sinagoga de Filadelfia, sin embargo, estos perseguidores eran judíos, ¿sí? O sea, recordemos que siempre hubo esa pelea, ¿no? Esa discusión entre los judíos de las sinagogas en contra de los judíos mesiánicos o los judíos que creían en Cristo, ¿no? Y entonces ahí no, por eso les dice, y sé que dicen que ser judíos y no lo son, ¿no? De hecho no tenían una conexión espiritual con Abraham o con otras personas de fe. ¿Por qué? Porque estaban muy alejados del judaísmo, ¿sí? Pero bueno, en esto Jesús promete que bendicará a su pueblo y se asegurará de que sus perseguidores reconozcan que están mal y que Jesús y sus seguidores están en lo correcto, ¿sí? Entonces, aquellos que fueron una vez sus enemigos terminarán adorando también a nuestro Señor Jesucristo. Jesús también promete protección a la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, ¿no? O sea, está refiriéndose en esa época a persecuciones. Si nos damos cuenta, si lo trasladamos a la historia de la Iglesia, también en ese periodo también tuvo mucha persecución, ¿no? Pero sigamos.
eh, la, la, la profecía, ¿sí?, de la aflicción mesiánica, la gran tribulación, la cual precede, perdón, al reino terrenal de Jesús, o sea, la Apocalipsis, ¿no? Estamos hablando de Apocalipsis, bueno, toda la tribulación y la gran tribulación que vienen antes de la segunda llegada de Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la hora de la prueba, los que moran sobre la tierra tendrán esa prueba tan grande, ¿no? Los que aún queden ahí. Esta frase se utiliza 9 veces en el libro de Apocalipsis, ¿no? Habla de aquellos que no son salvos. Como vemos, no le reclama nada a la iglesia, solo le dice que la iglesia de Filadelfia debe de recordar que Jesús viene pronto, ¿no? Y que deben de estar preparados para cualquier venida o cualquier cosa que pueda suceder en ese momento, ¿no? Y vemos y ellos fallan en retener su corona, puede ser dada a otro, ¿no? O sea, recordemos que Pablo nos habla también de eso, ¿no? De que no tengamos cuidado que otro no venga y nos quite la corona que tanto hemos luchado por ella, ¿no? La idea no es que pudieran ser robadas, pero sí dada a otro, ¿no? Esto es una corona de la victoria. Jesús anima a los santos a terminar su carrera victoriosa, ¿no? Jugar la segunda mitad, la mitad con la misma fortaleza perdón, que jugaron la primera mitad. Déjenme mover acá. Ahí estamos, ¿no? Y a los vencedores, bueno, se escribe su nombre en la columna del templo de Dios, ¿sí? El templo de Dios es la Nueva Jerusalén, ahí está el templo de Dios, el cual vendrá en los últimos días, o sea, cuando ya esté el reino celestial en la tierra, ¿no? El vencedor también recibirá muchos nombres, un nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Recuerden la piedrita blanca, esa piedrita es el nuevo nombre que nos da Jesús a nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Estas son las marcas de intimidad para que muestran los privilegiados que somos al reconocer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey y Señor. ¿Sí? El que tiene oídos, oiga. Todos nosotros queremos oír y la alabanza y las palabras de ánimo que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia. Si fuéramos como la iglesia, como esa iglesia, perdón, deberíamos de mantenernos en ese fundamento, ¿no? En el nombre de Jesús y su palabra. También debemos de depender de su fuerza, de su fe, ¿sí? De su fortaleza, que Jesús nos da, ¿no? Esa fortaleza que solo Él sabe darnos y que debemos de mantenernos, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues leyendo las escrituras, estudiando su palabra, escuchando más su palabra, y eso es lo que nos permite poder ser más fuertes y poder salir victoriosos de cualquier tribulación. ¿Por qué? Porque en Él somos fuertes. Solo Él nos puede sacar adelante y por eso es que debemos de continuar hasta el final, no ser vencedores, ¿sí? Llegar hasta lo último, ¿no? Porque mucha gente ya cuando es grande dice, no, yo ya hice todo, ya nada más me queda que el Señor me lleve o que venga el arrebato, ¿no? No, no es así. Hasta el último momento tenemos que estar buscando su palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, para que cuando Él llegue nos encuentre haciendo algo, no nos encuentre ociosos sin ver nada. Al contrario, una forma también de poder estar fuertes en la fe es integrándonos a la iglesia, buscando la forma de servir, haciendo cosas para los demás, ¿sí? No nada más que los demás vengan a mí y me sirvan, no,
al contrario, ¿no? Debemos de luchar y ver la forma de poder ser sirvientes a los demás, servir a los demás. Aquí estamos viendo ya casi terminando lo que son las iglesias. Recuerden que uh, estas iglesias no solo son en su periodo, sino que acuérdense que las profecías muchas veces, la mayoría, tienen dos cumplimientos, ¿no? Lo que es el cercano y lo que es al futuro, ¿no? O sea, diferentes. Y aquí vemos cómo también a través de la historia de la iglesia se va cumpliendo cada uno de estos reclamos o de estas iglesias se van cumpliendo a través del tiempo, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es dónde estamos posicionados actualmente. Para mí, ya estamos en la última, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver eso y vamos a ver cómo poder identificar esos puntos, ¿no? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta luego, un abrazo.